En primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por asistir y por haber venido. Y como antes han anunciado en la presentación, yo voy a hablar sobre algunas de las huellas cristianas en el Corán. Un mes después de los atentados de París, dos jóvenes de La Haya hicieron un experimento con el Corán por las calles de esta ciudad con la intención de romper algunos falsos prejuicios contra el Islam. Disfrazaron de Corán un ejemplar de la Biblia, poniéndole la funda de uno del libro sagrado musulmán y se lo dieron a leer a los transeúntes de su ciudad y el resultado fue el siguiente. Si esto funciona. Voor dit experiment hebben we een Bijbel gekocht en deze omgetoverd tot een Koran. Hierin hebben we schokkende passages gehighlight die sterk in contrast staan met onze westerse normen en waarden. Eens kijken wat er gebeurt als we de citaten uit de Bijbel voorleggen aan de mensen op straat, maar ze in een veronderstelling laten dat ze uit de Koran komen. Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Wat is jullie eerste reactie? Klinkt echt belachelijk. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit ook erin stond. Hoe kan je hierin geloven? Ongelooflijk vind ik dat eigenlijk. Handen afhakken en zo, ja, zo zijn zij blijkbaar, maar ik... Als je vanaf je geboorte al zo wordt opgevoed met zulke gedachten, dan ga je toch op een bepaalde manier denken. Dit komt over alsof ze weer willen onderdrukken en willen onderwerpen aan hun geloof. Die vrouw wil helpen en als dank wordt de hand afgehakt, dus... Ja, zo is het. Ja. En dat is niet goed, hè? Nee. Als je dit nou naast de Bijbel zou zetten, wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Ik vind de Koran, zeg maar, als ik dit zo hoor, die vind ik iets agressiever met de hakte hand eraf. Ik denk dat de Bijbel toch ook positieve dingen heeft. Ze vertellen het anders in ieder geval. Het grootste verschil is dan wel hier, wat hier ook expliciet blijkt uit veel meer de rol van de vrouw. In de Bijbel staat het er iets minder hard erop, gewoon iets vredeachtiger. Ja, de wereld verandert en ik vind dat ze toch wel een beetje daarmee mee moeten gaan. De meeste mensen van ons hebben gewoon vrijheid van keuze en vrijheid van meningsuiting gehad. Ja. En daardoor ga je op een andere manier denken. Ik vind het erg dat wat ooit opgeschreven is, men als de waarheid ziet. Maar zou je dit boek dan niet gewoon weg kunnen laten? Nou ja, het is al heel oud, hè, dus het hoort er een beetje bij, ja. Nou, dan hebben we een kleine verrassing voor jou. Want deze prachtige zinnen uit de Koran kwamen gewoon rustig uit de Bijbel. What the fuck? Serieus? Ja, wat de hel. Zo, dat had ik niet gedacht. Dat had ik echt niet gedacht, nee. Te mooi voor woorden. Dit is echt ziek. Dit is echt... Bien, pues esta sorpresa de los ciudadanos de La Haya la reflejó la versión digital del periódico El Mundo con un titular que decía «Abre el Corán y leerás la Biblia». Sin pretenderlo, tanto el periódico español como los jóvenes de La Haya estaban poniendo voz a una línea de la crítica literaria que se inició en Europa hace ya varios años. Señalar las semejanzas entre el Corán y la Biblia para demostrar que es una obra literaria propia del contexto de la antigüedad tardía, en la que hay huellas de las tradiciones de las otras escrituras sagradas que contemplaron su nacimiento. Los debates contemporáneos sobre el Corán surgieron con la investigación sobre textos religiosos que se inició en el siglo XIX, cuyo argumento era que estos son, ante todo, documentos literarios y, por tanto, pueden ser estudiados sin tener en cuenta la especificidad de la naturaleza sagrada que reivindican. Es decir, se les puede someter al método histórico-crítico que pretende llegar al mensaje original de un texto combinando estudios históricos y filológicos. Analiza las circunstancias históricas de su nacimiento al mismo tiempo que reconstruye el texto original por medio de la identificación
de las fuentes escritas que contribuyeron a su formación, del estudio comparado de sus géneros literarios y de la identificación de sus tradiciones subyacentes. El examen del libro sagrado con este método ha tropezado a lo largo de casi 2 siglos con 3 obstáculos y ha dado lugar a 2 posturas opuestas a la hora de sacar conclusiones. Vayamos primero con los obstáculos. El primero, que trataré de resolver al final, es el rango que el propio Corán se otorga a sí mismo, que a priori parece incompatible con el análisis científico y que la teología musulmana articula de un modo muy concreto. El libro se reivindica a sí mismo más como una escritura divina que como una escritura sagrada o santa, como nosotros consideraríamos a la Biblia. Esto se define teológicamente como el tanzil o el descenso. Es el modo operativo de la revelación del libro. El mensajero de esta revelación, Muhammad, recibida por vía de un intermediario, Gabriel, no es más que un transmisor pasivo que no interviene en la expresión lingüística de su contenido. El texto es una proclamación divina, es Dios quien habla y procede directamente de Dios. Su arquetipo está en una tabla celestial que es una preimagen eterna del texto presente. Esta metáfora adquirió en el siglo IX, cuando se desarrolló la controversia musulmana acerca del carácter creado o increado del Corán, la categoría de dogma, definiendo su naturaleza como increada. El descenso cierra además la puerta a un periodo formativo progresivo del corpus coránico, al entender que todos los textos, tal y como los tenemos hoy, descendieron sobre el profeta entre los años 610 y 632. Muy poco después, durante el califato de Uthman, quedaron todos recopilados en un solo códice, que es lo que habitualmente se conoce como la Vulgata Uthmaniana. El segundo obstáculo es que el libro apenas dice nada ni de su historia ni de la de Muhammad. Hay que recurrir a la literatura tradicional islámica, a los hadices, la exégesis y la biografía del profeta para contextualizarlo históricamente. Una parte de la crítica considera estéril este proceso porque duda de la fiabilidad de estos relatos como documentos históricos, debido a sus contradicciones internas, ya que muchos son narraciones post eventum o después de haber sucedido un suceso que el Corán alude, por lo que los considera más textos hagiográficos que textos históricos. Finalmente, el tercero es que cualquier investigación académica sobre el Corán tiene que basarse en la edición imprimida en el Cairo en el año 1924, que no tenía ninguna ambición crítica. Su objetivo era pedagógico, unificar el texto privilegiando una de sus 7 lecturas autoritativas tradicionales para facilitar la enseñanza religiosa en Egipto. El resultado fue una edición oficial que se difundió en el mundo musulmán y que al unísono reforzaba el cierre unitario del texto recibido y reducía al mismo tiempo las posibilidades de investigación sobre su historia. En cuanto a las 2 posturas de la crítica, una es afín a la musulmana, mientras que la otra difiere. La primera, que fue iniciada por Weil en 1844 y continuada por Neldeke, reconstruyó la cronología de las suras coránicas, de los capítulos del Corán, del modo más preciso posible, ya que éstas están ordenadas por longitud, por extensión, de la mayor a la menor, y no cronológicamente. Afinaron el esquema clásico musulmán y, según el estilo y el tema dominante, las clasificaron en 3 periodos mequíes o correspondientes a las revelaciones de la Meca y uno mediní. Posteriormente, Bell enmendó este esquema inicial al distinguir en las suras una complejidad y una fragmentación de textos originalmente mayores. El Corán actual sería el resultado de revisiones, desplazamientos, supresiones y ordenaciones sucesivas.
La segunda postura es la de aquellos investigadores que critican esta dependencia de sus colegas de las fuentes islámicas tradicionales, de cuya fiabilidad, como he señalado antes, desconfían. Goldfinger fue el primero en suscitar esta cuestión. Entre 1905 y 1944 fue seguido por otros y el hito de este planteamiento llegó en 1970 de la mano de Wansbrough, cuya aportación principal fue esa visión de los textos sobre Muhammad como obras literarias desarrolladas tardíamente. En una línea muy similar se sitúan hoy gran número de investigadores y, relacionados con esta misma posición, otros estudiosos buscan datos sobre la formación del Corán en fuentes cristianas y judías y hacen un estudio comparado de sus géneros literarios con los de estas tradiciones religiosas. En este segundo milenio sobresale Bremar, quien descubre en el propio libro y confirma en la historiografía islámica y en fuentes no islámicas el rastro de 4 debates contra el estatus de Muhammad y del Corán que habrían configurado la formación del libro. Estos debates son la acusación de que el enviado de Dios no es más que un poeta o un adivino, la de que no transmite un mensaje original, que hubo varios redactores de los textos y que el libro tiene un carácter fragmentario. Esta misma postura incluye la comparación del contenido y los géneros del Corán con los de la Biblia, la literatura apócrifa y la literatura siríaca, para demostrar que es una obra enraizada en la antigüedad tardía. Como huellas bíblicas se han señalado las historias de Abraham, de Moisés, de José, de Jonás, de Job, los ecos apocalípticos del libro de Daniel y el paralelismo estructural de algunas de las suras mecanas más tempranas con algunos salmos bíblicos. La formación del Corán como texto litúrgico ha sido defendida estos últimos años por Guillot, quien lo contempla como un leccionario para los árabes, una antología de textos destinados a ser recitados en la plegaria a semejanza de lo que hacían los monjes siriacos. Paralelismos con la literatura apócrifa se han buscado muchos, tanto con la del Antiguo Testamento como con la del Nuevo. Con respecto a esta última, es evidente la afinidad argumental entre la narración del nacimiento y la infancia de la Virgen con la del Protoevangelio de Santiago, o la del relato del nacimiento de Jesús con motivos propios del libro del reposo, del Evangelio del Pseudo Mateo y el Evangelio árabe de la infancia. Por último, sus vínculos con la literatura siriaca y más aún con la lengua siriaca, con su sustrato siro-arameo, es una de las tesis más discutidas. La inició en 1927 Mingana, quien subrayó el origen siriaco de muchos términos coránicos inhabituales en árabe. Años después, Lulin corrigió la puntuación diacrítica de la Vulgata uzmaniana, sobre todo la de las consonantes, y su vocalismo, apoyándose en informaciones extracoránicas, como las de la poesía preislámica, para mostrar su sustrato de himnos judeocristianos. 70 años después, un siriacista y arabista que escribe bajo el seudónimo de Luxemburg ha reelaborado este método para postular una tesis que puede resumirse en que el mal árabe del Corán no es otra cosa que buen siriaco. Sus pasajes ambiguos se resuelven si el ductus consonántico de los primeros documentos, como el que aparece aquí en la imagen, que no tenía puntos diacríticos que impedían distinguir consonantes con la misma representación gráfica, se lee con fonemas siriacos. Una de sus conclusiones más atrevida es que las populares huríes o vírgenes del paraíso serían realmente racimos de uvas blancas. Recurrió también a los himnos del paraíso de San Efrén
padre de la Iglesia siríaca del siglo IV, para demostrar que el descanso entre las vides era un tema propio del contexto del banquete escatológico cristiano. A los mismos himnos de San Efrén apelan también otros críticos para señalar sus paralelismos con la Sura 55. Algunos ciclos legendarios siriacos, como la leyenda de los 7 durmientes de Éfeso, muy similar a la historia de la Sura 18, titulada La caverna, o las leyendas sobre Alejandro Magno del Pseudo-Calístenes y del Apocalipsis del Pseudo-Metodio, en las que aparecen temas coránicos como los de Gog y Magog, ya habían sido puestas como ejemplos del vínculo del libro con la literatura siríaca. Sin embargo, hay un tema común entre el Corán y esta literatura que apenas ha llamado la atención. Se trata del episodio del ángel caído y de su expulsión de la cercanía divina. Aparece en 7 suras diferentes, básicamente con el mismo argumento resumido o ampliado. En una de las más completas, las 7, podemos leer lo siguiente. Y os creamos, luego os formamos, luego dijimos a los ángeles, prosternaos ante Adán. Se prosternaron excepto Iblis, no fue de los que se prosternaron. Dijo, ¿qué es lo que te ha impedido prosternarte cuando yo te lo he ordenado? Dijo, es que yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de arcilla. Dijo, desciende pues de aquí, no vas a echártelas de soberbio en este lugar. Veamos ahora lo que dice el texto cristiano. Cuando el primer jefe de aquel rango inferior vio que tal dignidad le era dada a Adán, tuvo envidia de él y no quiso adorarle con los ángeles. Les dijo a sus ejércitos, no adoréis con los demás ángeles ni le deis gloria. A mí, que soy de fuego y espíritu, es a quien tenéis que adorar. En cambio, yo tengo que adorar al barro que ha sido formado del polvo. Mientras aquel rebelde y desobediente pensaba estas cosas, por su libre voluntad se separó de Dios. Fue derribado y cayó él y todo su rango. Sintéticamente, el argumento es el mismo en ambos textos. Iblis en el Corán, el rebelde en el texto siríaco, se niega a prosternarse ante el mortal porque él es un ser de fuego, mientras que Adán es de barro. En el Corán, Dios le ordena descender por soberbio y en el otro le despoja de su gloria. En uno y en otro, el motivo de su caída es su orgullo contra el hombre. Salvo en 2 casos, siempre que se ha indagado el origen de este tema, se ha pensado que era judío y que había pasado al libro musulmán a través de la literatura judía. Es lo que afirmaba Chabbi, por ejemplo, en El Señor de las Tribus, al explicar la figura de Iblis, quien rebatía que el origen de este tema fuera cristiano y que hubiera pasado al Corán a partir de un relato midrásico que ella menciona, que es el relato de la vida de Adán y Eva. Esta investigadora ve un salto insalvable en el que habría que presuponer un intermediario desconocido entre un texto de finales del siglo I, que erróneamente considera judío, y el Corán. Abismo que se hace aún más profundo si pensamos que la versión que narra la caída de Satán está en latín y que en árabe por ahora solo hay un fragmento inédito. Un experto en literatura apócrifa, Kesli, examinó la cuestión del origen del tema de la caída de Satán y su relación con la vida de Adán y Eva. Planteó también si podría tener un origen coránico al no encontrar un antecedente judío nada más que a partir del siglo XI. Partió de la base de que tanto en la literatura cristiana como en la judía hay 2 versiones de este tema. Una que atribuye la causa de la caída de Satán a su pretensión de llegar a ser igual que Dios, y otra relacionada siempre con la creación de Adán y la negación de Satán a obedecer, afirmando con orgullo su superioridad sobre Adán. Esta última versión aparece por primera vez en la vida latina de Adán y Eva, que a pesar de su título es una obra cristiana por su sentido cristológico. Eva le pregunta al diablo por qué lucha contra ellos y éste le responde que él ha sido despojado de su gloria por su culpa. Este es el texto. El día que fuiste modelado,
yo fui rechazado de la presencia del rostro de Dios y fui expulsado en la comunidad de los ángeles. Miguel salió a llamar a todos los ángeles diciendo: adorad la imagen de Dios según lo ha ordenado Dios el Señor. Y Miguel le adoró en primer lugar. Él me llamó y me dijo: adora la imagen de Dios. Y yo le respondí: yo no tengo que adorar a Adán. Como Miguel me apremiaba para adorarle, yo le dije: ¿por qué me apremias? Yo no adoraré a alguien que es menos que yo y que es la última de todas las criaturas. El crítico suizo concluye que el tema es de origen cristiano y que la clave está en la Sura 7:12, en los motivos del fuego y la arcilla. Estos dos elementos, que también aparecen en otras suras, solo se encuentran en fuentes cristianas. En nota a pie de página especifica la fuente: la cueva de los tesoros, un relato apócrifo sobre la historia de la salvación muy popular entre la cristiandad oriental y especialmente entre la siríaca. Es el misterioso texto que he leído en segundo lugar y que sería el eslabón perdido entre la vida de Adán y Eva y el Corán que reclamaba Chabbi. Sin embargo, Kessley no precisó cómo pudo llegar hasta el libro sagrado. Es lo que voy a tratar de proponer. Para otorgarle este rango de eslabón perdido, hay que superar algunas trabas que estorban su paso hasta el Corán. La principal es la de la lengua. El arquetipo original de la cueva es siríaco y se considera que en su forma actual quedó finalmente redactado en el siglo VI. Evidentemente es anterior al Corán. Como apócrifo que no se consideró inspirado, fue reelaborado en otras lenguas orientales, entre las que está el árabe. La versión árabe cuenta con 50 manuscritos y ha centrado el interés de los investigadores porque por ahora conserva el texto más antiguo que tenemos. Hay un manuscrito del siglo IX, mientras que el siríaco más antiguo es del XVI. Pero no podemos afirmar que sea el puente por donde pasó al libro, y no porque sea un documento del siglo IX, época en la que se supone que el Corán estaría cerrado, sino porque no menciona ni la arcilla ni el fuego. Del resto de testigos árabes solo hay editados 4 más, y ninguno menciona estos elementos, solo la envidia de Satán. Por tanto, con la documentación disponible hasta ahora, no podemos afirmar que pasara desde el árabe y parece que podemos pensar que debía hacerlo a través del siríaco o bien a través de otra lengua oriental. Para resolver esto, podemos consultar otros apócrifos de tema similar, ver si el Corán y las fuentes islámicas nos aclaran algo y mirar también lo que nos dice la historia. Para descartar que fuera desde el árabe, los apócrifos árabes sobre la vida de los primeros padres que conservamos son 3. El fragmento que ya he citado de la vida de Adán y Eva sin editar, otro titulado El Testamento de Adán y el combate de Adán y Eva con Satán. El primero, como he dicho, está sin editar, el segundo no contiene el pasaje de la caída del ángel y el tercero no cita ni la arcilla, ni el fuego, ni el orgullo del ángel con respecto al hombre. Solo la arcilla y el fuego juntos están en 2 textos que no tienen versión árabe. Un fragmento copto de la sedición de Satán, donde Satán se niega a rendir honor a Adán por ser de tierra y polvo, y las cuestiones de Bartolomé, conservadas en latín, griego y eslavo antiguo, donde Satán, ser de fuego, salido del fuego, rehúsa prosternarse ante la arcilla y la materia. De nuevo, parece que el siríaco se perfila como el puente ideal porque tanto el paso desde el copto como desde el griego me parecen más improbables. Por una parte, el Islam primitivo tuvo menos contacto con la literatura copta, cuyo afán divulgativo fue escaso fuera de unos ambientes cristianos muy concretos y restringidos. Y por otra, el griego en Oriente había quedado reducido ya prácticamente a Asia Menor porque el siríaco le había ganado la partida en el resto del territorio. Tal vez el Corán pueda iluminar algo la cuestión sobre el siríaco. Si analizamos una de las acusaciones de los debates mencionados, considerar
que Muhammad no transmitía un mensaje nuevo, aludiendo que su fuente de inspiración eran hojas, según la traducción de Cortés, o páginas, según la de Vernet, veneradas y anteriores, podemos ver que cambiará el panorama. Los textos son los siguientes. No, es un recuerdo que recordará quien quiera, contenido en hojas veneradas, sublimes, purificadas, escrito por mano de escribas. Pero preferís la vida de acá, siendo así que la otra es mejor y más duradera. Esto se encuentra en las hojas primeras, las hojas de Abraham y Moisés. Dicen, ¿por qué no nos trae un signo procedente de su Señor? ¿Pero es que no han recibido prueba clara de lo que contienen las hojas primeras? Las acusaciones evocan algo que ya ha sido dicho y que se atribuye a Abraham y a Moisés. Bremar, debido a su contexto escatológico, a que hablan de la otra vida, considera que estos versículos aluden a la corriente apocalíptica judía y concretamente a los apócrifos del Antiguo Testamento. Es sabido que los primeros padres eran protagonistas de muchos de ellos y que también entre estos relatos hay algunos, como he dicho antes, que se pueden considerar cristianos. Pero otra de las posibles fuentes de Mahoma es lo que los acusadores denominan patrañas de los antiguos o leyendas de los primitivos, acusación de la que el propio libro se defiende. Dicen los infieles, esto no es sino una mentira que él se ha inventado y en la que otra gente le ha ayudado. Y dicen, patrañas de los antiguos o leyendas de los primitivos que él se ha apuntado. Este Corán no puede haberlo inventado nadie fuera de Dios. No solo eso, sino que viene a confirmar los mensajes anteriores y a explicar detalladamente la escritura, exenta de dudas, que procede del Señor del Universo. El término árabe para estas patrañas o leyendas es asatir. En castellano, según el diccionario de Corriente y Ferrando, también significa escritos. En este caso, aunque el diccionario no lo precisa, derivaría del siríaco eshtara, documento y escritura, esta última con minúscula. Jeffery, en su vocabulario extraño del Corán, señala su etimología siríaca, y aunque como primera acepción da fábulas y cuentos, posteriormente da también la de documentos. Si cambiamos patrañas o leyendas, como dicen las traducciones españolas, por escritos, el panorama cambia por completo. Los acusadores estarían aludiendo a unos escritos anteriores al libro, aunque no se dice cuáles. Para Bremar, los únicos relatos difundidos por el Oriente Próximo, bien atestiguados en fuentes escritas, son los que están en hebreo, arameo, siriaco y griego. La cueva de los tesoros sería uno de ellos. Además, según explicita la Sura 10, el mensajero no niega en ningún caso que no tuviera ante él unas escrituras anteriores. Lo que afirma es que la suya ha descendido de Dios para confirmarlas, detallarlas e interpretarlas. La cueva entraría dentro de estos escritos tanto porque el Corán no distingue para la categoría de escritura entre canónico y apócrifo, como también porque formaría parte de estas leyendas o escritos a los que alude. El libro, carente de todo marco narrativo, no dice a través de quiénes llegaron estos escritos. Hay que repasar las fuentes islámicas para conocer a los que las trajeron. Los comentaristas musulmanes hicieron esto mismo en las circunstancias de la revelación, las anécdotas esparcidas en varias obras que tratan de contextualizar las suras. Dos dicen o nombran a un conocedor de los escritos de los antiguos y probable acusador de Muhammad, un notable de la Meca que comerciaba con la ciudad de Hira, de la que antes hemos hablado en la primera ponencia y también en la segunda. Se llamaba Nadr ben al-Harith. Otras nos cuentan que en la Meca había esclavos cristianos
a los que Mahoma escuchaba leer los libros o escrituras que tenían en su lengua, como la Torá y el Evangelio. Estos y otros relatos parecen indicar que en la Meca había cristianos cultivados que leían sus libros en siríaco y que el profeta tuvo contacto con ellos. Y aún más, con muchas versiones y muchas variantes, hay una tradición que narra cómo Muhammad ordenó a su escriba Zaid ben Thabit que aprendiera el arameo, el siríaco y el hebreo. Independientemente del valor histórico de estas anécdotas, nos dicen que en la Meca se conocían los textos cristianos siríacos. Si tenemos en cuenta que todas las suras de la caída del ángel, menos una, la 234, que es la más temprana de las medinesas, pertenecen al segundo periodo mequí, el vínculo entre el Corán y la cueva se estrecha cada vez más. Hasta ahora he supuesto que el libro tuvo que conocerla en su propio ambiente mecano, pero parece que también es factible lo contrario, que la conociera fuera. Su lugar de nacimiento del texto de la cueva se sitúa entre las actuales ciudades iraquíes de Kirkuk y Erbil, pero alrededor del siglo VI era ya muy popular entre la cristiandad de toda Mesopotamia. Si echamos un vistazo a la historia, vemos que los propios árabes pudieron conocerlo allí. Como he dicho antes, Nadr ben al-Hadith comerciaba con la ciudad de Hira, cerca de la Kufa actual. Hira, como hemos visto también antes, era un floreciente centro cultural, comercial y político. Hasta allí llegaban las tribus de la península para comerciar y con su actividad no solo introducían mercancías al volver, sino también las tradiciones de la cristiandad mesopotámica. Estas últimas las adoptaron cuando la actividad misionera de los monjes monofisitas fue cristianizando todas estas tribus que pastoreaban por Hira y por el interior de la península. Su lengua vernácula, literaria y litúrgica era el siríaco e incluso parece que algunos hablaban árabe. Esto último no puede confirmarse documentalmente por completo, pero no me parece descabellado pensar que de algún modo tendrían que entenderse siriacos y árabes en sus operaciones comerciales y que el bilingüismo fuera cada vez más habitual, facilitado por el parentesco de dos lenguas que tenían entre ellas mucho más en común que con el griego. Si valoramos todos estos datos, podemos afirmar que la arcilla y el fuego pudieron llegar al Corán por dos vías, desde el ambiente mecano, por los informadores siriacos del profeta, y desde fuera de Arabia, por las tribus que se cristianizaron y pastorearon por su interior. Este recorrido por el origen de los motivos de la arcilla y el fuego y de su relación con la literatura siríaca es una muestra de las huellas que el cristianismo imprimió en el Corán e ilustra cómo éste nació, literariamente hablando, en el contexto de la antigüedad tardía. Pero esta afirmación que estoy haciendo ahora, tal vez con el paso del tiempo tenga que ser revisada, porque, como cualquier hipótesis científica, es revisable al basarse en los datos actuales de la crítica literaria, en que por ahora no hay un texto de la cueva en árabe en el que aparezca el fuego y la arcilla. Pero si con el paso del tiempo se descubriera uno en el que aparecieran, tendría que revisarla y plantear de nuevo si pasaron a través del siríaco o del árabe. Con esto, y para concluir, quiero proponer una respuesta a la cuestión de la incompatibilidad de la naturaleza increada del Corán con el análisis del método histórico-crítico que plantea al principio. A este método, válido en sí mismo como método científico, no le corresponde emitir juicios teológicos. Emitir el juicio sobre la naturaleza increada del Corán le corresponde a los sabios musulmanes, ya que la ciencia, cuya verdad ha de tener en cuenta, no tiene la última palabra sobre él. Pero creo que la conclusión del análisis científico tampoco parece incompatible con este dogma, porque se puede pensar que el Corán descendido e increado tiene que contener las huellas de las escrituras divinas anteriores a él, de las que reclama ser la interpretación auténtica.
Si las interpreta es porque las contiene. Pero como he dicho, no voy a cometer una tarea que no me corresponde. La crítica literaria, y creo que en mi exposición ha quedado clara, sí que parece que admite estas huellas de las escrituras anteriores. Y creo que nos invita a todos a pensar que cuando abrimos el Corán también leemos la Biblia como les pasó a los transeúntes de La Haya. Muchas gracias.